contarles que estamos, ¿qué quieren que les diga? Orgullosos porque ya tenemos en el cuerpo 2 ciclos y hoy comenzamos el primero. Les vuelvo a saludar formalmente, soy Aurora Cárcamo, directora de redes sociales de Fundación Te Amamos, y hoy, inaugurando este tercer ciclo de Facebook Live, que va a estar dedicado todo este mes a la comunicación y temas asociados a ella, nos acompaña la coordinadora de profesionales de Fundación Te Amamos, la fonoaudióloga Pilar Rodríguez. Pilar, por favor, salude a todos los que nos están viendo para empezar ya a entrar en materia de a poquito. Gracias por el saludo. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Estoy muy contenta de volver a estar en este espacio con ustedes. Siempre es muy importante tener instancias de aprendizaje y de enriquecimiento, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos ligados a este rico mundo de la educación, de la salud. Los invito a que se pongan cómodos, que tengan su tecito, un café, un mate, para que podamos conversar. Vamos a estar leyendo sus preguntas, así que cualquier cosita que no se entienda tal vez en la diapositiva, traté de ser lo más explícita posible para que quede ahí en la retina algunos conceptos, palabras nuevas. Voy a tratar de explicar todo. Así que gracias por la invitación y muy contenta de siempre estar apoyando y muy contenta de la recepción que ha tenido nuestra encuesta. La semana pasada ya íbamos en las 120, 150, me imagino que esto ya debe haber subido mucho más, así que vamos que se puede, sigamos difundiendo, sigamos trabajando para esta hermosa provincia y que no esté tan, ¿cierto?, botada, que no esté tan alejada de todas las necesidades que deben ser cubiertas. Así que un beso a todos los que nos están mirando y muchas gracias por estar aquí y compartir este momento conmigo. Muchas gracias, Pilar. Comenzamos entonces, como les decía yo, este ya es nuestro tercer ciclo de Facebook Live, como ustedes saben, y si usted nos está viendo por primera vez, todos los lunes tenemos invitado a algún profesional del área que estamos tratando y hacemos una entrevista, conversación para ir aprendiendo sobre el tema del día, y los días viernes hacemos una transmisión que trata generalmente el mismo tema del día lunes, pero desde la perspectiva de las mamás, desde la perspectiva de la vivencia, de la experiencia. Como este tercer ciclo va a estar dedicado a la comunicación, quisimos partir el día de hoy por explicar, ¿cierto?, qué es la fonoaudiología, en qué se basa, cómo se va armando, digamos, porque si bien muchos hemos escuchado y tenemos como aquí, ¿cierto?, fonoaudiólogo, escuela de lenguaje, trastorno de lenguaje, sobre todo por el tema escolar, pero la verdad que me incluyo, no sabemos en profundidad justamente de qué trata la fonoaudiología, qué es, en dónde está su trabajo, cómo se desarrolla, y durante el ciclo vamos a ir aprendiendo distintas cosas y el puntapié inicial es ese. Desde ya vayan dejando sus preguntas en los comentarios, como decía Pilar, y ustedes saben, vamos haciendo preguntas, después damos una pausa para poder leerle, en este caso yo, a Pilar, las preguntas que tengan ustedes e irlas aclarando en la medida de lo posible. Siempre hemos dicho que si hay alguna pregunta que eventualmente no manejemos, hacemos el compromiso desde un inicio a averiguar esa respuesta y darla después de todas maneras. Así que por eso mismo, con toda libertad a preguntar. Así que, Pilar, partamos por la piedra angular. ¿Qué es la fonoaudiología? Porque para poder entender todo esto, partamos por lo primero. ¿Te parece? Sí, me parece. Bueno, adelante. Ahí sí, muy bien. Bueno, la fonoaudiología, ¿qué es? Es una disciplina del área de la salud, ¿ya? Estamos a cargo de todo lo que tiene que ver con la evaluación, con el diagnóstico, con la intervención, prevención, promoción, ¿cierto?, de todos los trastornos que afectan el habla, el lenguaje, la deglución, lo que también afecta todo lo que tiene que ver con la voz, con la audición. Somos un profesional que busca mejorar la calidad de vida de las personas, por lo tanto estamos en todo el ciclo vital de una persona, desde el nacimiento,
hasta a edades adultos mayores. Por ejemplo, acá en Chile, desde la década del 90, el fonoaudiólogo también empezó a especializarse en el ámbito de la educación, porque estábamos muy vinculados a todos los trastornos que son del lenguaje, trastornos del habla, algunos problemas que están ligados con el aprendizaje, con la lectoescritura. Entonces está muy vinculado al área de la educación también, no solo de la salud. Así que nosotros, si ustedes empiezan a conocer este mundo, se van a dar cuenta que las cosas que trabaja un fonoaudiólogo están muy relacionadas con las necesidades vitales y con las cosas vitales que tiene un ser humano. Así que eso, con esta diapositiva. Estas son las cosas que podemos ver para que ustedes puedan tener en la retina, ¿cierto? Puedan ahí recordarlo. Bueno, estamos en contexto de la vida diaria, así que ahí anda mi guatón por ahí, pasó corriendo al baño. Así que si escuchan ruido es por eso. Bueno, dentro de lo que ya comentamos, ¿qué hace un fonoaudiólogo? Tenemos muchas áreas donde nos podemos desempeñar y donde pueden acudir cuando tienen problemas. Es importante que ustedes conozcan qué áreas nos desempeñamos para que puedan acudir al profesional idóneo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el área del lenguaje, es súper importante también recalcar que cuando nosotros trabajamos en el área del lenguaje, trabajamos en dos vertientes, que es la vertiente comprensiva y la vertiente expresiva. Y también todo lo que tiene que ver con las habilidades cognitivas de la persona, del niño, del adulto, del adolescente. Y me gustaría compartir con ustedes qué es esto, qué es la cognición, qué son estas habilidades cognitivas, ¿cierto? Que nos permiten aprender día a día y poder ir desarrollando, ¿cierto? Vivencias y aprendizajes nuevos. Entonces, la definición dice así: son los procesos mentales que nos permiten recibir, procesar y elaborar la información que recibimos de todos nuestros entornos. Esto nos permite tener un papel activo en los procesos de interacción, de percepción y comprensión del mundo que nos rodea. Entonces, todas estas habilidades y funciones cognitivas nos permiten desenvolvernos en el día a día y en los diferentes contextos que nos encontramos, ya sea escolar, en la casa, en el trabajo, en todos los contextos que podemos tener y desarrollar, dependiendo de lo que hacemos nosotros o nos dedicamos. Entonces, dentro del lenguaje, eso es lo que era dentro del lenguaje. También, si ustedes pueden ver acá, encontramos el habla. Y dentro de todo lo que es el habla, está relacionado con toda la capacidad de poder articular, de poder encontrar los puntos articulatorios de los sonidos del lenguaje, del habla. Por ejemplo, hay trastornos o condiciones que dificultan la programación motora, que tiene que ver con algo neurológico, en donde esta programación y este poder encontrar dónde pongo la lengua, cómo sitúo los labios, si los aprieto, si por ejemplo la M la mantengo, cómo hago todo este proceso para poder producir un sonido, eso a veces se ve alterado. Y también está relacionado con todo lo que tiene que ver con la fluidez verbal, que son algunos diagnósticos, por ejemplo, como la tartamudez. Podemos encontrar ese diagnóstico dentro de esta área. Por ejemplo, después tenemos también el área de la voz, algo que es muy importante. O sea, hay muchas personas que la voz es su medio de transporte para el trabajo, es su fuente de trabajo, como por ejemplo tú, Aurora, que eres profesora. Sin tu voz sería todo más difícil. Entonces también es muy importante que la cuidemos, que conozcamos cómo no hacer un mal uso vocal, tener una pauta de higiene vocal que sea adecuada, ¿cierto? Para no forzarla, para no generar patologías en las cuerdas vocales, que finalmente son las que están, ¿cierto? En el órgano ahí
que va interactuando con otras musculaturas y con otras partes de toda la que tiene que ver aquí con la laringe, para que finalmente podamos hablar y salga un sonido. Las cuerdas vocales son 2 cuerdas que están rodeadas de músculo, y cuando estas chocan se genera, ¿cierto?, una vibración que permite que la voz se pueda proyectar, que pueda salir. Entonces, cuando hay mucho mal abuso y no sabemos, gritamos, carraspeamos, fumamos mucho, tenemos disfonías, alergias maltratadas, todas esas cosas afectan, generando que estas pobres cuerdas vocales, ¿cierto?, cada vez se vean más debilitadas, la mucosa que las rodea, que las protege, no cumpla su función. También dentro de la Pilar, canto, dime. Pilar, perdona la interrupción, pero la verdad, me estoy saliendo del libreto, pero no te voy a poner en aprietos, tranquila. Es que me parece súper relevante subrayar algo que tú estás indicando. Claro, me golpea a mí en mi realidad profesional, pero ¿por qué quiero hacer el subraye? Porque sé que muchas de las personas que nos ven son del ámbito de la educación. Hay educadoras de párvulo, hay docentes, y lamentablemente yo no sé por qué, aquí que me traten de mentirosa, pero al menos en mi casa de estudio y en otras muchas, no hay una asignatura, un taller, un algo de uso de la voz. Y justamente en los profesionales de la educación se ven justamente patologías. Lamentablemente me ha tocado conocer colegas con dificultades que llegan a ser bien dramáticas y bien crónicas, fuera de toda broma, digamos. Entonces, yo hasta que no trabajé contigo, no tenía idea de este concepto de higiene bucal que tú acabas de mencionar. De higiene bucal, sí, que es como la que uno asocia con el dentista, pero vocal, no, y me parece que es un tema bastante relevante, y te dejo tirado el pase gol para ver si podremos ahí desarrollar algo a futuro con aquello, porque creo que también muchas mamás que caemos en la cosa neurótica, y se abusa un poquito del grito también de pronto sería pertinente, y en los niños también. O sea, yo siento que es una educación a nivel grupo familiar, o sea, no es para un individuo, una persona solamente. Entonces me parece como súper relevante subrayar el concepto de higiene vocal, que es distinta a la bucal. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, cuando comenzaste a hablarme de esto, yo sabía que iba para allá, porque a muchos bonos, incluyéndome, nos llama la atención esto, que todas esas personas que trabajan en marketing, que son profesores, que trabajan en radio, en la televisión, deberían, dentro de su programa de estudio, tener una asignatura, un ramo que los ayude a cuidar su fuente de trabajo, que finalmente es la comunicación, es la voz. Entonces, o también en los establecimientos, por ejemplo, en los establecimientos educacionales, donde hay profesores que están con 40 niños, con 38 niños. Entonces, imagínate el esfuerzo que deben hacer para poder llegar hasta el último niño que está ahí atrás, en la mesa última. Entonces, ¿qué pasa si no tienes un buen apoyo vocal? Si no proyectas de manera adecuada, lo único que vas a estar haciendo es forzar tus cuerdas vocales. Si no respiras de manera adecuada, por ejemplo, eso es algo súper básico para cuando uno empieza a intervenir esta área. La respiración y la relajación es una de las primeras cosas que se abordan, porque, por ejemplo, en respiración tenemos 3 tipos, que es la que casi todos comparten, que es la alta, costal alta, que respiran así, cuando esto jamás debería moverse. Entonces está la respiración abdominal, ¿cierto?, que es cuando inflamos nuestro abdomen, y después la costodiafragmática, que es la que logra, ¿cierto?, utilizar la caja torácica y la parte también un poco abdominal para poder ampliar todo el aire que necesitamos también de repente para poder conversar, para poder mantener como una frase, una oración, y no quedar
a medio camino, como que nos faltó el aire, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas, si se trabajaran semestralmente, por último, una capacitación semestral para los profesionales que utilizan su voz, sería de verdad muy bueno, porque evitaría todas estas patologías que tú nombras, o sea, que tú comentabas, que pueden ser nódulos, pólipos, hematomas en las cuerdas vocales. Así que, sobre todo si hay profes que más encima fuman, se puede provocar edema de Reinke, que es una inflamación, es líquido que se acumula en las cuerdas vocales. Entonces hay mucho carraspeo en las mañanas. También tú puedes identificar un poco si es que te estás quedando sin voz, si estás forzando. Es súper bueno que cuando tengan esas principales como alarmas, acudan a un profesional, porque pueden evitar muchas cosas. Dentro del área de la voz, bueno, también encontramos todo lo que es voz cantada, ¿cierto? Los cantantes también necesitan apoyo fonoaudiológico, que les enseñen a respirar, que les enseñen cómo proyectar su voz, cómo hacer todo este proceso más armónico. Bueno, de hecho, en países como de Europa y artistas así como de renombre así internacional, como YouTube, por ejemplo, que es un grupo ultra, mega famoso, ellos dentro de su staff tienen fonoaudiólogos, así como así como tienen a un sonidista, tienen claro, así como que está ahí. Sí, estamos un poquito lejos de aquello, pero vamos que se puede. Claro, y aspiremos a aquello. Te aviso que ya están cayendo preguntas, así que para que siga avanzando, yo, para los que están haciendo preguntas, créanme que estoy atenta, de hecho he tomado apuntes de algunas de ellas, así que en unos minutitos más ahí la Pilar va a contestar. Yo soy fiel testigo de eso, a Aurora no se le va una, así que no se preocupen. Bueno, y seguimos entonces dentro de las áreas. Bueno, tenemos también la motricidad orofacial. Esta área está en boga hace un par de años. Antes no se hablaba mucho de esto, era un poco más desconocido el rol del fonoaudiólogo en motricidad orofacial, pero creo que en las universidades a veces olvidan recalcar el trabajo en equipo. Hay universidades que no les enseñan a sus alumnos que uno no es Dios, uno no se las sabe todas y necesitas trabajar en equipo porque es un ser integral, hay más áreas que abordar, y dentro de la motricidad orofacial entra todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la deglución, con la respiración, con neonatología, que son los bebés, ¿cierto?, recién nacidos, que a veces son prematuros, que necesitan una intervención en toda la triada de succión, respiración y deglución. Entonces, el fonoaudiólogo también es un profesional idóneo para esto, porque él estudia todo lo que es cabeza y cuello y todas estas habilidades. Entonces, cuando tenemos dificultades en la alimentación, los niños tienen rechazos, aversiones, no sabemos por qué no come o por qué no pueden pasar de una textura a otra, o se quedan en las papillas, o no pueden succionar de manera correcta cuando están en el pecho materno, no se logra un acople. Todas estas cositas las vemos nosotros los fonoaudiólogos y trabajamos en equipo con los nutricionistas, ¿cierto? Con algunas enfermeras que también se capacitan en esto. Porque si bien yo no voy a decirle a un usuario qué es lo que debe comer en cuanto a el ingreso calórico a lo mejor que necesita ese niño, sí yo le puedo ayudar al desarrollo de la masticación, al desarrollo de cómo empezar a aceptar nuevas texturas, porque la masticación y la alimentación están muy ligadas a todo el desarrollo, ¿cierto?, orofacial de un niño. Si un niño no mastica, se pueden ver alteraciones en el desarrollo del lenguaje, se pueden ver alteraciones en el habla, se pueden ver alteraciones en el crecimiento de los huesos faciales. Entonces, todo va ligado y es muy importante. Así que también cuando ustedes vean como estas dificultades en la transición de un alimento a otro, de una textura, consistencia a otra, de verdad no duden en consultarlo. Y por último tenemos, bueno, la audición, que también es muy importante porque es uno de los sentidos también que nos permiten el desarrollo del lenguaje,
que permiten que podamos comunicarnos, podamos escuchar, podamos entender. Y el sistema vestibular está relacionado más como a todo lo que tiene que ver con el equilibrio. Por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con algunas enfermedades que están relacionadas con el oído interno, con el oído medio. Todo eso también lo puede evaluar un fonoaudiólogo a través de audiometrías y exámenes audiológicos que se dedican a ver la indemnidad del oído. Así que eso en cuanto a las áreas. Pasemos ya a la otra diapositiva, para que cerremos como esta primera patita, esta primera pregunta. ¿Por qué les quise poner como un engrane lenguaje, habla y comunicación? Porque si bien tienen definiciones diferentes, una está ligada a la otra igual. Por ejemplo, el lenguaje es este sistema de signos, ¿cierto?, que son arbitrarios por un grupo de personas, por una comunidad, por un país, que permiten que esa comunidad se pueda comunicar, ¿cierto? El habla es cómo utilizamos finalmente estos símbolos, estos signos, estas cosas arbitrarias que nosotros ponemos para comunicarnos, y la comunicación es lo que utiliza ambos para poder entablar una conversación, para poder generar este intercambio comunicativo donde somos emisores, que somos nosotros los que transmitimos o empezamos un mensaje, y poder ser también receptores, que somos los que recibimos el mensaje y lo decodificamos, que como se dice cuando hablamos desde la fonoaudiología, y el emisor es el que codifica, ¿cierto?, guiándose en todo lo que ya aprendió, porque no olviden que el lenguaje parte desde que estamos en la guatita de la mamá. Uno puede estimular el lenguaje desde ese tiempo, incluso, desde que estás adentro. Entonces, ¿por qué también es importante que hablemos de esto? Porque muchas veces llegan niños que no hablan nada, pero se comunican igual. ¿Por qué? Porque compensan tal vez con gestos o se comunican con algún pictograma, una imagen, tienen algún sistema, ¿cierto?, de comunicación alternativa o aumentativa. Pero más adelante eso se va a ver en detalle. Así que, bueno, eso con respecto como a la primera pregunta. Me gustaría saber qué preguntas, dudas. Sí, voy a hacer una pausa de mis preguntas, porque me parece que lo que está saliendo acá en los comentarios es súper interesante. Voy a retroceder un poquito en ellos, si bien tomé nota, pero ustedes saben, igual queremos hacer algo cercano, ya nos vamos conociendo los nombres, ¿cierto?, de algunos que siempre son frecuentes en nuestras transmisiones. Ana Luisa Carreño dice que su hija tiene TEA, tiene 3 años 4 meses y solo habla palabras sueltas. Está en una escuela de lenguaje. ¿Qué sirve? La pregunta es, ¿qué sirve más? ¿Terapeuta o fono? Ella continúa, porque ahí Luis le contestó sobre el equipo multidisciplinario, pero Ana continúa la idea, Ana Luisa, y dice que tiene una fonoaudióloga en la escuela, pero que no hace terapia en relación a la condición TEA, sino que es la misma terapia para todos. Que eso justamente en el ámbito escolar se da bastante, porque, y acá yo quiero igual no ponerme de un lado o del otro, pero sí entender que los profesionales del PIE tienen que atender como el abanico de diagnóstico o condiciones que llega a la escuela. Entonces justamente cuando uno requiere una atención más especializada, generalmente el PIE no es la respuesta, en el sentido de que el PIE está para apoyar en el desarrollo de aprendizajes escolares a los niños, niñas, adolescentes que tengan alguna necesidad específica del aprendizaje o alguna condición, como por ejemplo lo es el TEA. ¿Qué le podemos decir a Ana Luisa, Pilar? Claro, o también esos profesionales están para hacer las adecuaciones correspondientes. Claro. Para facilitar, ¿cierto?, el aprendizaje y la entrega de información que se le da a ese niño. No para dar tratamiento, que es distinto, y de pronto no se entiende
de esa manera. O sea, la niña 3 años, ¿verdad? 3 años, 4 meses y dice que habla palabras sueltas. Yo entre paréntesis, Ana Luisa, mi hijo a los 3 años no hablaba palabras sueltas. Así que estamos re bien, yo encuentro. Escucha, es muy importante lo que dice Luis. Luis fue un hermoso colega que yo tuve, él es kinesiólogo. Compartí mucho con él y es muy importante lo que él habla del equipo multidisciplinario, porque ella pregunta si fono o terapeuta. Es importante que evalúe un equipo, ¿por qué? Porque podemos tener ciertas dificultades en el desarrollo del lenguaje, pero también hay que ver si está el componente sensorial interfiriendo en el aprendizaje y interfiriendo en el desarrollo de este lenguaje, porque muchas veces tenemos ciertas cosas sensoriales que no nos permiten focalizar, poner atención, que no nos permiten avanzar porque estamos tan enfocados en poder autorregularnos, en poder modularnos, saltando, generando algunos movimientos o dentro del abanico de la autorregulación hay muchas formas de lograrlo. Entonces es importante que un equipo esté para que podamos, ¿cierto?, detectar dónde están todas las dificultades para poder abordar también el lenguaje. Yo siempre he dicho que cuando estamos dentro también de la condición TEA, un fono sin un apoyo del TO, la verdad que si ese fono no maneja información de la integración sensorial, no sirve, porque yo para poder enseñarle a esa niña que empiece a armar frases, porque por la edad que ella tiene, deberíamos estar trabajando, ¿cierto?, interviniendo en que ella pueda lograr incrementar la longitud de su enunciado, que sea una comunicación funcional, que estas palabras aisladas no sean solamente para nombrar cosas, que tengan un sentido, que sirvan realmente para que ella pueda obtener lo que necesita y expresar sus emociones, si le duele algo, si necesita algo. Pero si tengo el factor sensorial y nadie lo está cubriendo, va a ser más lento el avance, el trabajo, y lo ideal es tener el equipo por lo mismo, para que podamos ir apoyándonos, porque yo trabajo así, codo a codo con los profesionales, porque siempre yo digo, ya, cuéntame, ¿cuál es el perfil sensorial? Por ejemplo, un terapeuta te va a decir el perfil sensorial de un niño. Entonces yo le digo, ya, cuéntame más o menos cómo yo lo abarco, cómo yo llego a él, qué no debo hacer, porque también puedo generar rechazo. Si llego con una dinámica que para él sensorialmente es abismante o muy invasiva, finalmente voy a generar más rechazo que avance y en la creación del vínculo se va a ver afectada. Cuando estamos en las escuelas de lenguaje, lamentablemente el trabajo no es individual, suele ser grupal por el tema de las horas, porque hay muchos niños, por el diagnóstico, y los avances son más lentos por lo mismo, porque lamentablemente no estamos trabajando puntualmente lo que ese niño necesita, y que también es un poquito de lo que vamos a hablar más adelante. Sí, y recalcar eso, o sea, que los profesionales que trabajan en instituciones educacionales, su foco no es dar tratamiento, ojo, no es dar tratamiento ni de TEA ni de ningún diagnóstico o condición. Su objetivo y su rol, su función es apoyar el logro de aprendizajes a partir de las necesidades educativas que ellos tengan por su condición o diagnóstico. Y esa diferencia me parece importante, porque de pronto las mamás esperamos o tenemos una expectativa de que en la escuela le hagan como todo el pack, digamos, y no es así. O sea, la escuela, el jardín, la escuela de lenguaje, el colegio, el liceo, su objetivo es educar, pasar los contenidos curriculares, ¿cierto?, del ministerio, en fin, y los profesionales del equipo multidisciplinario que hoy por hoy se congregan en el PIE, ¿cierto?, en el programa de integración escolar, su foco es ese, el hacer las adecuaciones curriculares, hacer las adecuaciones para evaluar, por ejemplo, etcétera, pero no para dar tratamiento, que eso es bastante importante. María Elena Álvarez nos saluda y dice que está feliz de seguir aprendiendo con nosotras estamos felices de verte, María Elena. Ana Luisa, que es la misma de la pregunta, dice que se ha apoyado mucho en los pictogramas, así que es una estrategia que en el mundo TEA la ocupamos a morir. Carla Maca dice que su Benjamín suele levantar la voz.
y ella pregunta, dice que no sabe si es para ser escuchado o tiene relación con su condición. Esa es la pregunta que hace Carla. Bueno, yo creo que también hay que evaluar ahí, ¿no? Sí, con lo que decías anteriormente, también hay que tener en consideración el tiempo de intervención que tiene también en la escuela de lenguaje o en otro lugar. Son a veces Muy chiquitito, es muy acotado, muy acotado. 20 minutos, en algunos lugares he visto 30 minutos, pero con 3 o 4 niños. Claro. Entonces, pero yo he visto trucos, no, suena feo. Yo he visto profesionales, colegas tuyas del PIE, que la saludo casi todos los lives, yo no sé si alguna vez me verá, Katy, saludos de nuevo. Que yo digo que esa mujer hace magia, porque la otra vez, hace tiempo atrás, sacamos así a calculadora los minutos que tenía por niño y era un chiste, la verdad. O sea, era como 5 minutos por niño. Claramente en 5 minutos no hace nada, entonces claro, entonces ella busca estrategias para, digamos, resolver aquello que es más de orden administrativo, que no tiene nada que ver con su calidad profesional, ni su compromiso, ni nada. Y claro, una de esas estrategias no es la más idónea, pero dentro de lo que se puede es justamente juntarlo en grupos pequeños para poder hacer un trabajo que, insisto, y seré odiosa, perdónenme, tiene el foco en lo escolar, no en lo terapéutico. Vuelvo a la pregunta Carla Maca, Pilar, que ella dice que levanta mucho la voz y que ella tiene la duda si es para ser escuchado o si es propio de su condición. Habría que evaluar, porque puede ser por varias razones. Puede ser porque tal vez está buscando la retroalimentación de si estás prestando atención. Puede ser porque a lo mejor ahí está el componente auditivo involucrado y realmente no se escucha. Puede ser porque él necesita mayor estímulo auditivo mientras habla. Puede ser que tenga una disminución, una pérdida auditiva. Entonces, cuando uno empieza a pesquisar estas cosas en los niños, es importante evaluarlo. Por ejemplo, si él llegara conmigo, yo le pediría una evaluación auditiva con una audiometría para poder corroborar, ¿cierto?, la indemnidad de la audición de él. También Pilar, yo estoy súper de acuerdo con lo que estás indicando y de hecho me llamó pero sí podríamos decir, no digo que Benjamín, Carla, por si acaso, porque no sería muy irresponsable de mi parte, Benjamín tal cosa, digamos, pero sí me da la impresión, por favor corrígeme Pilar, que justamente en muchas personas en condición de esto de hablar muy fuerte, es como un patrón que se repite en varios, o sea, a mí me ha tocado personalmente con mi hijo, pero también con otros niños, con otras niñas, de que los mandan derechito a la audiometría justamente para ver si hay un problema de sordera, de que por eso el tan elevado volumen de voz o no. ¿Es tan así o se da, digamos, se repite esa característica? Sí, es algo frecuente, pero siempre hay que corroborar. Hay que descartar, claro, hay que descartar que haya otra situación. O corroborar. Porque sí, es que también está involucrado el tema también sensorial y está involucrado que dentro del TEA tenemos algunas alteraciones en todo lo que tiene que ver con el tema de la voz. Hay intensidades que son más agudas, más graves, a veces son más monótonos, tienen una prosodia diferente, entonces también comparte con las características de la condición. Perfecto. Ana Luisa complementó lo que hablamos sobre la higiene vocal y ella dice que trabaja en un colegio y que hizo hace unos años un curso de impostación de la voz y que fue súper bueno, que le sirvió muchísimo. Pilar Candia te está recomendando, yo me sumo, que le mandes un currículum a Bono de YouTube, aunque te queremos en la fundación, la verdad, podrías trabajar vía teletrabajo con Bono, y si te resulta, hablamos por interno para que me des su número. Carla Maca dice que el Beja habla hasta por los codos. Pero que eso fue a los 6 años y que come papilla.
¿Qué le podemos decir a Carla Maca de aquí? Ahora, Benjamín. Porque dice recién a los 6 años, yo no sé si los 6 años son de ahora o no, ahí no me queda claro, así que si nos puede aclarar en un comentario. Ya, es muy importante que... Esperemos a que nos responda si lo de los 6 años es ahora o... De todas maneras, si ya tiene 6 años, ya debería él estar en otra consistencia, ya debería estar comiendo alimentos sólidos. Claro que ¿ya? Sí. Para claro poder favorecer el tema de la masticación, el desarrollo correcto, ¿cierto? De todo lo que está implicado con la musculatura y el desarrollo craneofacial de las estructuras estomatognáticas, que son todo lo que tiene que ver con la cabeza, con los huesos. Dice que ahora tiene 8, me está contestando, pero ¿y todavía come papilla, Maca, Carla Maca? Sería muy bueno evaluarlo. Que nos diga si todavía come papilla. Ya no debería estar en consistencia papilla. Habría que ver si hay algún componente sensorial asociado que esté dificultando en la transición de una consistencia a otra. Cómo está el control motor oral. Habría que ver cómo está la musculatura de sus mejillas, de su lengua. Perfecto. Hay muchas cosas relacionadas que pueden interferir en esta transición que yo comentaba anteriormente. Perfecto. Sigue hablando Carla Maca que cuando no hablaba, sí sabía leer al año y se comunicó mostrándome las letras y sabía lo que quería. Y antes, cuando empezó a hablar, era en terceras personas. Cuando él empezó a hablar en tercera persona y ahí está poniendo que es TEA. Y dice que acá dice que sí, todavía está con la papilla y que le da miedo masticar. Ahí cerramos ahí con... Entonces, claramente, si ya tiene 8 años y está con la papilla, hay que evaluar. Sí, hay que evaluar de todas maneras. ¿Ah? Evaluar e intervenir. Sí, de todas maneras. De pronto, Carla Maca, más cosas en detalle, si quieres no hablas por interno, porque sí, es importante que con la edad que tiene, ya tiene que hacer el cambio. Carla García, otro Benjita, en la noche de los Benjitas. Este Benjita es de Carla García. Dice que se maneja muy bien con gestos, ya que su apraxia lo complica, pero me llama la atención que las palabras que no debe decir le salen claritas. Y me pone así. Uno para cada vez. Yo, este comentario lo encuentro genial, porque yo creo que acá hay muchas detrás de este comentario. Si nos puede explicar así, a prueba de, en cortísimo, qué es apraxia, porque no todos manejan el concepto. Y yo me sumo, porque lo he vivido. Cuando comenté el área de habla, hablé de una dificultad en la programación motora del habla que tenía un componente neurolingüístico. Esto es una dispraxia verbal o apraxia del habla infantil. Es un diagnóstico que no es muy conocido. Yo me atrevo a decir que este año recién se empezó a abrir el mundo de la apraxia del habla infantil. Lo que ella nombra es muy particular porque cuando tenemos esta dificultad en la programación es más dificultoso cuando es algo a la repetición, cuando es algo que tú estás pidiendo, pero estas palabrotas o estas cosas que de repente tienen más, están como más ligadas también al componente socio-emocional del niño y salen súper bien, es porque están ligadas a lo espontáneo. Entonces, ahí el proceso neurolingüístico es diferente. Por eso se provocan estas como cosas llamativas de que de repente dijo el garabato perfecto. O decir, no sé, por ejemplo, una palabra con contrabantes, tricks, tractor, pero no pueden decir pato. Entonces, a mí me pasó eso de que mi hijo en una edad pequeña, 3 años aprox, decía cocodrilo, y lo decía pero así impecable, cocodrilo, y mamá, por decir nada, pero cocodrilo impecable. Entonces a lo menos es desconcertante.
Bueno, ahí también está relacionado el interés del niño, pues me imagino, bueno, yo conozco a Víctor, yo sé que le gustan mucho los animales. Pero más que la madre, ¿cómo eso? Ah, no, eso no, pero mirado desde como el lado fono, es porque también se comparte el interés, y si es un interés restringido, los niños suelen desarrollar palabras que están relacionadas con ese interés. Entonces, y acá en el caso de Carla García, de que habla de su Benjita y el tema de la praxia, esa situación particular es full fono, el profesional que está que interviene ahí. Es full fono, pero igual nos acompañamos de algún terapeuta ocupacional, porque la praxia del habla infantil puede tener como comorbilidad una disfunción en la integración sensorial, aspectos sensoriales involucrados. También, nosotras con la fono vamos a morir, porque después se me pueden poner celosas y digo, las quiero, chiquillas, también. Aparte que también es súper importante tener el apoyo psicológico, porque lamentablemente la praxia tiene una evolución lenta. Es un trabajo diferente, por ejemplo, a cuando intervenimos en un trastorno del desarrollo del lenguaje. Es distinto el abordaje. Por eso en las escuelas de lenguaje, y cuando no está identificado que es una praxia y se sigue tratando como un TDL, antes llamado TEL, va a evolucionar muy lento. Porque imagínense que uno lo que busca cuando empieza a identificar esto es trabajar desde pequeños, 3, 4 años, y tiene un pronóstico de 5, 4 años para que pueda ir avanzando. Entonces imagínate si no se identifica y estás 2 años como un TDL. No, inabordable en la escuela de lenguaje, la verdad, no da. No. Oye, te voy a tener que meter presión por 2 razones. Nos está pillando el tiempo y nos están pillando los comentarios, pero están muy buenos, debo decirlo. Chiquillas, ustedes hacen mejores preguntas que yo, les digo al tiro. Mi Luisa, mi proyecto de suegra dice que, ¿cómo pone Diego? En primer lugar, Luisa Candia, modifíqueme ese comentario. Dieguito, yo lo voy a leer como se debe. Dice Dieguito. Él no le sale clarito y pone una cara chistosa. Igual algunas veces dice una que otra palabra, pero todavía le cuesta mucho. Ojalá llegue a hablar. Pilar Candia, me encanta la pregunta de Pilar Candia. Dice, un adulto de 24 años con síndrome de Down y que no habla bien, solo hace sonidos y algunos monosílabos, ¿se le puede enseñar a hablar a esta edad? Por supuesto, porque cuando uno empieza a intervenir, uno parte desde una base. Entonces, si vemos que hay alteraciones cognitivas, que no está a lo mejor el colchoncito que necesitamos para poder desarrollar de manera efectiva y como queremos nosotros que él se pueda comunicar y pueda hablar, síndrome de Down, ¿cierto? Sí, síndrome de Down. Yo siempre digo que lo ideal siempre es la estimulación temprana, a partir lo antes posible, por un tema netamente de la neuroplasticidad cerebral, que es lo que está relacionado con el cerebro. Por ejemplo, en los primeros años, el cerebro es literalmente una esponja. Es una esponja que está diseñada para absorber aprendizajes, y si hay alteraciones, está también diseñado para que a través de la guía, el acompañamiento de un terapeuta, busque otras vías como de aprendizaje, o busque el mismo cerebro cómo compensar esta dificultad. Mientras más vamos creciendo, esta capacidad va disminuyendo, pero no por eso dejamos de aprender. Yo tengo un usuario con síndrome de Down que tiene 36 años, y con él, por ejemplo, se trabaja mucho lo que es la musculatura, mucho lo que es la articulación, porque estamos mejorando la inteligibilidad del habla. Porque él habla, él se comunica. Pero ¿qué pasa? Que su musculatura está un poco más, disculpen la palabra, pero más débil, más flojita. Entonces, cuando uno... Hay que fortalecer. Exacto. Cuando uno trabaja esto, también va mejorando la inteligibilidad del habla y se va comunicando de mejor manera. Lo genial es que sí se puede. Sí se puede. Eventualmente los tiempos no van a ser los mismos.
pero sí se puede. Vamos a Mariam, necesitar a lo mejor más intensidad en la terapia, claro, por ejemplo. claro, más frecuencia de sesión, en fin, claro. Mariam Mijares dice que su hija tiene 3 años y 2 meses. Está empezando a decir frases de 3 palabras. Está bien. Yo Sí. también uso pictogramas. Me ha ayudado mucho para enseñarla a comunicarse. Todo eso es el comentario de Mariam, Mijares. Súper bien. Mariam, Bien. si nos pones, es la primera vez que te veo acá, así que si nos pones de dónde eres, yo feliz. No es que yo sea copuchenta, pero... Nunca olviden el pictograma, la imagen visual. Por ejemplo, a ver, yo les voy a mostrar. O sea, ahora no tengo a la mano. Pero yo tengo mi agenda, si quiere muestro la agenda, la saco para acá. Ya. Sí, sería maravilloso, pero les quería mostrar. Por ejemplo, cuando uno trabaja con el apoyo visual, es súper importante que ustedes recuerden que esto es un apoyo, porque si lo que queremos estimular es el lenguaje verbal, debemos mostrarle. Si yo le voy a enseñar a través de un pictograma, debe ver mi boca. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con el pictograma, debo subir la altura de mi cara, porque también estoy trabajando que él focaliza su atención en mi rostro, porque así también uno va aprendiendo sonidos donde posicionamos. Entonces vamos a decir sartén, y dentro de lo posible, para empezar a estimular también el tema de la longitud del enunciado, el sartén, después el sartén negro. Entonces siempre es cerca. ¿Por qué? Porque voy a contacto visual, voy a favorecer que vean mi boca. Pili, algo pasa con tu micrófono que va y viene el sonido, como que sube el volumen y baja tu volumen, ¿va? Así que no sé si es donde pusiste esto acá o Sí, no sé. puede ser. Ya. ¿O no? ¿Ahora cómo se escucha? Ahí te escuché bien, sí. Sí, eso que tú muestras es una agenda visual. Eso ayuda mucho a los niños, les permite una organización mental, porque muchas veces dentro de las habilidades cognitivas que habíamos comentado, las funciones ejecutivas, que es la habilidad de poder, ¿cierto?, programar, de poder secuenciar, de poder planificar la ejecución de ciertos pasos, se va a alterar. Entonces, cuando les entregamos ese apoyo, lo que vamos a generar en el niño o niña es que pueda organizarse mentalmente. Yo tengo las mismas. Miren, esto no estaba pauteado, pero miren quién está ahí. Por ejemplo, esta dinámica favorece si es que nos dificulta mucho que un niño pase de una actividad a otra, porque a veces no entienden que hay un antes, un después, no entienden que no porque dejen de hacer eso, ya no va a existir, no lo va a usar nunca más. Entonces, claro, así se usa. El niño lo saca a medida que va, ¿cierto?, realizando la actividad, hasta que llega al final, y cuando queremos pasar de una a otra y que sabemos que no le gusta, tenemos que ser astutos y al final ponemos algo que sea de mucho interés y solito va a querer ir pasando y haciendo todas las cosas anteriores. Saludos a Leslie Fuentes. Entonces a ella, psicóloga de nuestra fundación. Seguimos. Orieta, Vera, voy a leerlo en otro orden a lo que está escrito porque encuentro genial lo que pasó acá. También se llama Benjamín, tercer Benjamín de la noche quedó. Este live está dedicado a todos los Benjas de la fundación y de no la fundación también. Así que dice que tu hijo come toda la comida verde y molida. Es celíaco y APLV diagnosticado. Lo único que come entero ha sido zanahorias, papas fritas, su pan celíaco, galletas y manzana. Bueno, es que ahí también hay todo un tema de diagnósticos también que están cruzados. Yo acá, aventurándome, también veo temas sensoriales acá en la descripción que ella da. Y por eso retomar tanto lo que tú dijiste como lo que dijo tu colega del equipo multidisciplinario, generalmente para condiciones como la del TEA, síndrome de Down, parálisis cerebral, X frágil, que son todos los diagnósticos que nosotros vemos en la fundación. No hay un solo elemento que tratar, siempre es un abanico
de situaciones que afectan la calidad de vida de la persona y por lo mismo hay que hacer un acompañamiento, un tratamiento terapéutico, acompañamiento terapéutico que va en pro de mejorar la calidad de vida, digamos. Ese es el gran objetivo que se subdivide en todas estas cosas que poco a poco nos ha ido explicando Pilar en y recordemos que Pilar fue la que inauguró los Facebook Live, por favor, no nos olvidemos de aquello. Mariam Mijares, muy amablemente, ella me está contestando, dice que es de Santiago, que se conectó en la semana pasada, pero hubo problemas con la invitada. Ese día que tuvimos problemas con la página de la Emita. Con Emita. Pero sí, que después no encontró el vivo, dice que es nueva en esta comunidad. Muy bienvenida, Mariam. Mira, Luisa le está haciendo bullying acá a Dieguito. No pienso leer tu comentario, imagínate. Pero al menos puso Dieguito. Solo leeré el Dieguito, nada más. Pili, estamos apremiadísimas con el tiempo, así que vamos a tratar de ponerle... Pongámosle turbo. Ya, lo que tú decías, no hay que olvidar que un ser humano, y cuando uno evalúa, debe hacerlo desde la mirada biopsicosocial. Por eso es muy importante el equipo también, porque lo miramos de manera integral. Así es, no desde la etiqueta fría del diagnóstico. ¿Cómo hacemos la intervención? O sea, yo no, por supuesto, ustedes los audiólogos, digo hacemos porque con Pilar somos equipo, ¿ya? Pero seríamos parte de un equipo multidisciplinario, de hecho, desde distintas miradas. ¿Cómo se estructura la intervención a partir de los precursores del lenguaje, que tú ya nos has adelantado de aquello? Bueno, ustedes pueden ver en la diapositiva que anoté 3 dimensiones, ¿verdad? Es como para poder ordenar un poco el mundo del lenguaje. Dentro de la dimensión estructural podemos encontrar la forma, el contenido y el uso, que vamos a verlo más adelante en detalle a qué nos referimos con forma, contenido y uso. Dentro de la dimensión funcional es cómo nosotros utilizamos cierto lenguaje para lograr una comunicación y la interacción con las demás personas. Dentro de también la dimensión funcional encontramos todo lo que tiene que ver con la capacidad de poder informar, recibir, contar, narrar, ¿cierto? Sucesos que nos pasan en el día a día o dentro de un contexto específico. Y dentro de la dimensión comportamental está relacionada cómo nos comportamos nosotros, ¿cierto? Uno o diferentes hablantes con el que está recibiendo o emitiendo el mensaje. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente. A mí se me ve muy pequeño, espero que a ustedes se les vea mucho mejor. Lo que yo les sugiero es sacar un pantallazo para que después puedan tener la información. Esta tabla es una tabla resumen de los hitos del desarrollo del lenguaje. ¿Por qué es importante para mí explicar esto? Porque cuando nosotros comenzamos a evaluar y a intervenir el desarrollo, yo le digo el colchoncito. Nosotros para poder desarrollar lingüísticamente en un niño, adolescente, adulto, sobre todo cuando son más pequeños, yo necesito conocer y evaluar las habilidades prelingüísticas, las precursoras del lenguaje. Entonces, ¿qué es esto? Son los precursores del lenguaje, que son la forma, el contenido y el uso. Dentro de la forma, voy a poner el Power porque veo muy pequeño acá en mi computador. Para que vayamos uno por uno. Pili, podemos hacer un compromiso con los que nos están viendo de esta infografía, publicarla después en nuestras redes para que puedan leerla en mayor detalle. Digamos, podemos comprometernos desde ahí con el equipo de redes sociales.
Maravilloso, qué bueno, sí, porque la idea es que esto que creamos, bueno, yo, Aurora, la primera parte la creó ella, donde daba los anuncios, pero esto lo quise crear para que ustedes puedan tener acceso a esta información y puedan ir también afinando el ojo ahí que uno tiene como mamá, como papá, cuidador, de ciertos aspectos, ¿cierto? En la escala como evolutiva del desarrollo de un niño dentro de los primeros 12, 18 meses. Entonces, dentro de la forma, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las vocalizaciones, ¿cierto? De los llantos diferenciados, los bebés lloran de diferentes maneras para pedir cosas y esto se va cada vez más especificando y afinando a medida que va creciendo. Está relacionado con el juego vocal, con el balbuceo rudimentario, que es este balbuceo como no tan claro. Tiene que ver con el balbuceo que voy ascendiendo, está ordenado de tal manera que vamos como avanzando en lo que se va esperando en la evolución de cada precursor. Después encontramos el balbuceo canónico o reduplicativo, que es este famoso ma, 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 ta, 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 pa, 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 pa. Ese es como la característica. Después vamos evolucionando al que ya no es no reduplicativo, que ya es mixto, que empiezan a jugar, ¿cierto? Con estas sílabas, ya es mata, ta, pa, mata. Empezamos a mezclar las sílabas. Es importante también que este todavía es un balbuceo, es un juego. No es 100% con una intencionalidad comunicativa, ni es una palabra que tiene una función o que representa algo. Después nos vamos dando cuenta que es cierto que este balbuceo no reduplicativo se va acompañando de gestos. Y ahí nos vamos a empezar a dar cuenta que ya está tomando intencionalidad. Y ahí podemos hacer como la diferencia. Empezamos a acompañar con expresiones faciales, con la imitación, ¿cierto?, de palabras nuevas. Y antes de esta imitación de palabras nuevas está el famoso hito de la jerga, que es eso cuando los bebés hablaran como en su propio idioma y te miran, o tal vez es solamente ellos ensimismados, haga tu guardo, y como que realmente están conversando. Eso es como lo que uno conoce por jerga. Eso es lo que tiene que ver con la forma, con los sonidos. Si ustedes se fijan, está súper relacionado como con el tema de los sonidos del habla, de empezar a decir sílabas, de todo lo que acompaña como... como todo lo que tiene que ver con el mundo del fonético fonológico, morfosintáctico, que lo vamos a ver más adelante. Después, dentro de otro precursor, encontramos el contenido. Y aquí nos tenemos que fijar en qué. En si hay atención a las voces, si hay sobresaltos a ruidos fuertes, si mira con interés los rostros, si comprende la prosodia de la mamá, porque, o sea, somos seres humanos y las mamás no estamos felices todo el día, ni los papás tampoco. Vamos a hablar en algún momento un poco más enojados, tristes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el bebé se va a dar cuenta de eso y te va a cambiar el rostro, va a ser una expresión diferente. A lo mejor se va a poner a llorar porque a lo mejor lo retaste o porque le hablaste un poquito más golpeado, porque te asustaste de que a lo mejor se diera vuelta y se cayera. Entonces ellos empiezan a afinar, ¿cierto? Su audición, su oído, entonces ya están más atentos a lo que los rodea. Bueno, empiezan a orientar las fuentes sonoras. Por ejemplo, si yo con un cascabel lo muevo atrás, el bebé debería girarse para buscar qué es lo que está sonando, si es al lado de acá. Por ejemplo, la permanencia del objeto. Si yo escondo, por ejemplo, esto es una mantita y esto era su juguete con el que estaba él jugando, yo lo tomo y se lo escondo, lo que uno buscaría es que este bebé saque la mantita y, oh, ahí está mi juguete, y siga. Pero hay bebés, y ahí eso es lo que llama la atención, que tú escondes el objeto y desapareció. Ya, no está, no lo busco, ya no existe. Y eso es algo que hay que prestar atención, porque lo que uno espera es que él busque donde tú lo escondiste. También
bueno, empiezan a comprender palabras familiares como el no, ya lo empiezan a reconocer y se detienen ante un no a veces, y eso también es parte del desarrollo evolutivo del lenguaje. Dentro del otro precursor encontramos el uso. El uso siempre va a estar, porque es como yo uso el lenguaje, como yo voy utilizando las herramientas que voy adquiriendo para comunicarme de manera funcional, de manera efectiva. El uso tiene que ver con todas las habilidades pragmáticas que son el contacto ocular, que es la sonrisa social, que también es otra cosa que podemos observar en algunas condiciones, que son niños bebés más serios, que no se ríen, que uno les hace gracia y la verdad es que es como que no comprendieran o no reconocieran ese tono de voz, entonces simplemente no sonríen, no hay como una mayor conexión. Se empiezan a generar las protoconversaciones, que es cuando es la típica foto, no sé si la han visto, que muestran a la mamá y al bebé frente a frente y la mamá y el bebé da. Es como esa típica imagen que uno ve, es como, eso es una protoconversación, porque es como que están conversando en una jerga, en un idioma de otro mundo, pero está la conversación, está la interacción emisor-receptor. Después tenemos la atención y acción conjunta, que también es algo muy importante. Por ejemplo, es si yo, el bebé está usando un juguete, buscar compartirlo conmigo como mamá. De, mira mamá, tengo un juguete, oh, es nuevo, no lo habíamos tenido, es algo así. La acción conjunta es que comparte el juguete conmigo, es que se crea una interacción entre bebé, mamá, objeto. También empieza la intención comunicativa, el pointing, que es el poder señalar, o sea, pedirme a mí allá, quiero el juguete de allá, la comida de allá. Y empiezan también a aparecer los protoimperativos y los protodeclarativos. Así que eso es como en cuanto a los precursores. No sé si hay alguna pregunta. Hasta aquí, Pili, no, sí, ya se nos han despedido algunas personas que, claro, nosotros tenemos, igual nos estamos pasaditas del tiempo, pero todas agradeciendo, y me quiero quedar con un comentario de Glas Franco que dice, muy interesante el vivo, gracias por contestar las preguntas y explicarlas. Justamente es una de las cosas que perseguimos, ¿cierto? Y que yo lo mencioné en el encuentro que tuvimos con el psicólogo César Madrid, que porque nos planteamos varios objetivos en estos transmisiones, es también, y no es una crítica lo que voy a decir, es democratizar el conocimiento también. O sea, en estos últimos meses en el cual estamos en cuarentenados, pandemia, cuarentena preventiva obligatoria, en fin, se han abierto una serie de plataformas, diplomados, capacitaciones varias, webinars, etcétera, pero justamente desde estas transmisiones se democratiza el conocimiento, con Pilar y con todas las profesionales del equipo de Fundación Te Amamos, a ninguna se nos va a caer la corona por compartir lo que sabemos, porque queremos justamente visibilizar nuestro trabajo, queremos visibilizar la realidad a la que atendemos, que no solamente es el TEA, por eso que lo quisimos abordar desde la fonoaudiología, porque hay otras condiciones, hay otros diagnósticos. De pronto hay un niño neurotípico que tiene un trastorno específico del lenguaje y no tiene una condición en particular. Entonces, todos los profesionales que trabajan en Fundación Te Amamos atienden, ¿cierto?, a la diversidad. Aquí mis palabras sacaron comentarios. Gracias, chiquillas, por lo que están comentando, que están agradeciendo. Que Marian Mijares, nuestra nueva compañera, dice que sigue aquí muy, muy atenta. Así que continuamos. Recuerda que TEL Point, ya obsoleto, sí, porque TEL se encasillaba a que tenía que ser solo una dificultad en el lenguaje. Y esto es imposible. Porque claro, el lenguaje, no olvidemos que es una habilidad cognitiva superior, entonces no puede decir que no haya algo más asociado. Así que ahora es TDL, que es un trastorno del desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque se amplía y se logra
con bases, es decir, no solamente está afectado específicamente el lenguaje, tenemos habilidades cognitivas que también se afectan. Entonces, ¿por qué era importante conocer los precursores? Porque como ustedes pueden ver acá en este diagrama, tenemos cierto lenguaje en azul y a su alrededor los precursores que son forma, contenido y uso, y alrededor de esto tenemos ciertos otros globitos que son la sintaxis, la morfología y la fonología que rodean a la forma. Entonces, cuando nosotros ya pasamos de esta edad y vemos que tenemos este colchón y estas habilidades están adquiridas, ya pasamos a evaluar los niveles del lenguaje. Ya no hablamos de precursores, hablamos de niveles, que son 4. Entonces, el primero, vamos a hablar del nivel fonético-fonológico, en donde está relacionado con todo lo que tiene que ver con la discriminación auditiva, no verbal y verbal, con la conciencia fonológica, que esto es más ligado también con el componente comprensivo del lenguaje. Vamos a hablar de todo lo que son los fonemas, que son los sonidos de las letras, ¿ya? Si están adquiridos o están ausentes. Vamos a hablar de los puntos y modos articulatorios, cómo yo tengo que poner mi lengua para decir, por ejemplo, la L, que subo lengua, aprieto ahí las arruguitas del paladar. Si hay procesos... mis clases. Sí, recuerda que yo lectoescritura full ahí, con la todo esto tiene un proceso, y cuando hay dificultades en el aprendizaje, tenemos que ir un poco más atrás, ver qué habilidad no se está llevando a cabo, porque no olvidemos que para poder ir adquiriendo y ir desarrollando el proceso de la lectoescritura, necesitamos habilidades previas. Para mí, desde mi rol de docente primer año básico, histórica, digo yo ya, porque ya llevo 15 años en ese bello nivel primero y segundo básico, la conciencia fonológica para mí es vital, es el aire que respiro. O sea, entonces, si yo tengo que invertir 2 meses en eso, vamos, pero para mí sin eso no tengo nada. Sí, porque sí, es un aprendizaje automático y realmente no manejan el tema de la sílaba inicial, medial, final, de qué pasa si agrego una sílaba, quito una sílaba, puedo crear palabras nuevas. Es automático, realmente no hay una interiorización aprendizaje del lenguaje, de que yo puedo hacer cosas con él. Entonces, exacto, es muy importante que tú complementes. Bueno, también vamos a ver los procesos de simplificación fonológica, que son todas estas alteraciones, ¿cierto?, en las palabras. Por ejemplo, si tengo un niño, le pido, por ejemplo, a ver aquí qué hay. Dime teléfono, y me dice teléfono, o me dice teléfono, o me dice éfono. Todas esas son procesos de simplificación fonológica. Entonces también eso se evalúa, se puntúa, hay pautas y evaluaciones estandarizadas para poder recabar esta información. Y nos vamos a fijar también en la inteligibilidad del habla, ¿cierto? Después, dentro de este mismo precursor, vamos a encontrar el nivel morfosintáctico. Estábamos hablando del nivel fonético-fonológico y ahora pasamos al nivel morfosintáctico, que comparte, ¿cierto? Dentro de este nivel vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la estructuración de frases, oraciones, con todo lo que tiene que ver con los verbos, adjetivos, artículos, todo lo que tiene que ver con el uso correcto de los tiempos verbales, que un comentario que habló de eso está dentro de este nivel. Uno evalúa. Esto de que hablan también en tercera persona o que cambian el género. Porque a mí me pasa con uno de mis hijos que todo lo dice en femenino. Entonces, por ejemplo, en vez de decir el tata, es la tata. La tata, claro. Eso es una concordancia, ¿cierto?, entre género o género y número, que también pasa, que se suele ver alterado. Esto de la tercera persona es bien recurrente, yo lo escuchaba harto, me ha tocado ver. Sí, es verdad. Es muy cierto. Y también, por ejemplo, cómo está la comprensión de las órdenes, si sigue instrucciones simples, órdenes, ven, toma, dame, tráeme, por favor, no sé, tráeme el zapato que está debajo de tu cama. Todo este seguimiento de instrucciones. Vamos a encontrar también todo lo que tiene que ver el tipo de palabras que usa, si hay una concordancia, si hay coherencia, ¿cierto?, en estas palabras. Me estoy apurando un poco por el tiempo. Dentro del contenido, que es el otro precursor, vamos a encontrar lo que es la semántica. Y aquí está todo lo relacionado con el vocabulario.
Y hay un vocabulario que es pasivo y otro que es activo. Hay niños que conocen muchas palabras, pero no las verbalizan. ¿Cómo están estos componentes para ir viendo qué intervenimos, cómo trabajamos, ¿cierto? Y a qué le damos más énfasis. Vamos a encontrar también, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la relación entre las palabras, las familias de palabras, que son las categorías semánticas, frutas, verduras, medios de transporte, herramientas, útiles escolares. Vamos a encontrar lo que tiene que ver con los absurdos visuales, analogías, comparaciones. Ya como a los 7 años vamos a empezar a ver el tema de definiciones, ¿cierto?, sinónimos, antónimos, y mientras vamos creciendo también vamos evaluando todo lo que es lenguaje figurado. Y dentro del último componente, que es, o sea, precursor, que es el uso, tiene que ver con todas estas habilidades, ¿cierto?, que nosotros utilizamos cuando nos comunicamos, cuando hablamos, porque tiene un componente lingüístico social y también cognitivo. Y dentro de esto vamos a encontrar el contacto visual, las distancias. Por ejemplo, hay niños que te hablan aquí, así, y no respetan como el espacio personal. Eso está dentro del precursor del uso y del nivel pragmático. Sí, me llamaban. Ya, entonces, por ejemplo... ¿Está dentro del uso? Del uso. Sí, del uso, como precursor. Y dentro de los niveles está dentro del nivel pragmático. Estoy tomando apunte. Por ejemplo, está el tema de los turnos, que es algo que también le damos, porque es tan importante que un niño sepa cuándo es su turno, que no llegue y interrumpa, que pueda tener turnos para jugar, que tú juegas un momento con el juguete y yo juego otro. Entonces, eso también es importante. Los tópicos, por ejemplo, si yo le estoy hablando al niño de las frutas y él va y me responde de los dinosaurios, vamos a evaluar también si él logra mantener este tópico o si lo logra cambiar cuando es necesario, si hay coherencia en sus enunciados. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la teoría de la mente, poder ponerse en el lugar del otro, suponer lo que está pensando un otro. Todo lo que tiene que ver con la prosodia, con las expresiones faciales, ¿cierto? Es como lo que podríamos nombrar a grandes rasgos dentro de el uso y el nivel pragmático. Y no olvidar que, bueno, esto es una parte, ¿cierto? Yo me tengo que sumar a todos los agradecimientos que hay aquí en los comentarios, que también me llegan por interno a través de mis contactos personales también que ven estas transmisiones. Agradecerte a ti, Pilar, y públicamente por siempre la excelente disposición que tienes a esto, que forma parte de tu tiempo personal y que tú muy amablemente lo entregas, ¿cierto?, para el equipo de redes sociales de Fundación Te Amamos y para todas las personas que nos ven. A nosotros como fundación, como equipo de redes sociales, estamos muy, muy orgullosos de estar iniciando este tercer ciclo. Somos todas amateurs total, ninguna tiene estudios en comunicación, ni en redes sociales, ni en computación, ni nada, y hemos sacado adelante este proyecto que busca democratizar conocimientos, que busca visibilizar la realidad de las personas en condición de TEA, en condición de síndrome de Down, en condición de X frágil, en condición de parálisis cerebral, porque vamos a empezar a abordar en estas transmisiones esos diagnósticos que como fundación también tratamos, visibilizar también las profesiones de nuestras profesionales, visibilizar, qué es la terapia ocupacional, qué es la fonoaudiología, a qué se dedican ellas, qué son los psicólogos que de pronto sabemos, escuchamos nombres, pero finalmente no conocemos cuál es su área de atención, cuál es su importancia, y todo. Acá Marian dice, se me perdió el comentario, aquí está: mi niña igual me conversa, aunque a veces no le entiendo nada,
se ríe, pero trato de seguirle la corriente y conversar. Trinidad dice muy educativo, Gloria Mérida dice gracias, Cecilia Acuña dice Rayen no respeta el espacio y siempre quiere verse bailar, la tía Pili lo sabe muy bien. Yo creo que son varios los que no respetan el espacio personal, Cecilia, y me sentí tocada también con esa parte de la presentación de Pilar. Les enseño un tips para trabajar esto, que están en casa con un hula hula. Con un hula hula, ustedes juegan primero adentro afuera y el hula hula tiene un espacio. Claro. Entonces, la idea es que puedan crear juegos en donde haya demanda comunicativa o una interacción, puede ser de algún juego motor o de mesa, y que no debes, la misión es que no salga de ese círculo. Entonces, es una forma también de trabajarlo. Si es que tienen un hula hula en casa, le pueden dar esta función. Todas mañana comprando hula hula, chiquilla, no es chiste, yo vamos al tiro. Súper bueno. Ya estamos pasadísimos del tiempo, pero era necesario, así que agradecerle a todas las que se mantuvieron en los comentarios, las preguntas. Nos encanta que compartan sus experiencias también, nos encanta poder ser la voz de ustedes. Sí, hay que mejorar la higiene vocal de la conductora, pero ya estamos en ello. Contarle eso, estamos orgullosas, estamos felices, estamos emocionadas de que ustedes finalmente, los que nos ven, han mantenido esto acá en el aire, y contarles o reiterarles que este es nuestro tercer ciclo y durante todo el mes vamos a estar tratando este tema, porque ahí había un comentario de hagan parte 2, no se preocupen, va a haber parte 2, 3 y 4, así que vamos a seguir. Les cuento, les voy adelantando el menú. La próxima semana vamos a hablar de todo lo que es la estimulación temprana en el lenguaje. ¿Por qué elegimos ese tema? Porque nuevamente nos hacemos cargo de la diversidad de diagnósticos y condiciones que atiende nuestra fundación. La estimulación temprana no es para los TEA y fin, es para todos, es para los neurotípicos, es para los TEA, para síndrome de Down, para X frágil, para parálisis cerebral, para todos. Entonces veo que hay mamás de niños en edades pequeña, la misma pregunta que nos hacían del adulto con síndrome de Down, que tú decías, de poder, se puede. Entonces, los tiempos son distintos, las estrategias son distintas, pero de poder se puede. Así que eso vamos a estar tocando la próxima semana. La tercera semana vamos a estar con un tema, y ahí de a poquito les vamos a ir contando, que nos tiene fascinadas, nos tiene contentísimas, que tiene que ver con los pictogramas. Lo dejo hasta ahí nomás, no les adelanto más. Y la última semana, no, es imperdible. Y la última es ya propiamente tal, la intervención fonoaudiológica, en la diversidad funcional. Y bueno, los viernes, ustedes saben ya, el conversatorio del cual todas nos acercamos ahí al fogón y hablamos desde nuestro lugar. Luisa, prepárate, pronto estaré hablando contigo de aquello. Así que... para la próxima semana vamos a cerrar de una manera diferente. ¿Te acuerdas que vamos a cerrar de una manera, por ejemplo, yo me he dado cuenta que estos espacios como de live son también como un espacio para los papás y mamás? Entonces voy a pedirles desde ya que ese día tal vez puedan encerrarse, aunque sea en el baño, estar solos. Hablamos largamente del baño en un live que así que el baño, no se hagan las les ahora. Así que, o puedan tener un espacio un poco más tranquilo, porque vamos a cerrar de una manera diferente. Nos vamos ¿cierto? Regalonear un poco, nos vamos a prestar atención un poco. Así que el guante que dejó César sobre el autocuidado, si bien entendiendo de que César ahí dijo que cada uno finalmente, de acuerdo a sus intereses, tiene o puede generar su estrategia, pero de pronto hay tips que nosotros les podemos dar, y más que los tips, le queremos regalar a ustedes un espacio. Así que recomendaciones, elija un lugar que a usted le sea cómodo en la medida de lo posible, quizás una ropa también que le permita también estar cómoda, porque ahí las vamos a sorprender con el cierre del próximo, el cierre del live de la próxima semana, así que atentas. Este equipo de Fundación Amamos y este equipo de redes sociales
disfruta sorprendiéndolos. Así que ahí ya les di el menú del mes, no se pueden quejar, le adelanté harto. Los 4 lives, incluido este, son imperdibles. El del 20 de julio tiene 2 cosas especiales. Una que está de cumpleaños Pilar, así que le tenemos que cantar a coro. No, que me llega a olvidar, me lo recuerdan al tiro ese día, y también porque vamos a hablar con una invitada especial ahí dentro de las gestiones que estamos haciendo con el equipo. Así que no se lo pierdan, de verdad. No hay que perderlo, de verdad que no. Así que, amor a todos, os queremos, os amamos a todos, y nos vemos el viernes, y el lunes, y el viernes, y el lunes, y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Gracias por todo. Chao, chao. Chao, nos vemos.